Bueno, vamos a hablar un poco acerca de los métodos, técnicas e instrumentos a elegir dependiendo de nuestra investigación, de nuestra pregunta. Entonces, para eso pues podemos empezar por el método. El método pues es básicamente la manera en que nos acercamos a nuestra pregunta, la manera en que queremos responder la pregunta. Existen básicamente tres métodos de investigación, que son el método cuantitativo, el cualitativo y el mixto. Debido a que el trabajo que estamos haciendo actualmente es mucho más sencillo que lo que haríamos en una investigación real, vamos a concentrarnos solamente en los métodos cuantitativo y cualitativo. Bueno, entonces empezamos por la investigación cuantitativa. Se trata de un tipo de investigación muy objetivo, es decir, que la opinión de las personas no es tenida en cuenta, sino que más bien lo que estamos buscando es encontrar datos numéricos, medibles, cuantificables, que nos permitan buscar una serie de patrones, de tendencias o de comportamientos que más o menos pueden ser identificados como una regla, digamos, general de un fenómeno que esté ocurriendo. Para esto es importante que nuestras preguntas, que en este caso se presentan como hipótesis, pues digamos que sean muy puntuales, muy claras, que por ejemplo obedezcan a preguntas del tipo de a lo largo de los últimos 5 años, ¿cuál fue el mejor equipo de fútbol de Venezuela? O por ejemplo, ¿cuál es el sabor de helado predilecto en el colegio? O qué características tiene una buena salida a cine, por ejemplo. Estos son datos que son mesurables, son medibles fácilmente. Entonces, este tipo de preguntas preferirían una investigación de tipo cuantitativo. La investigación cualitativa es una investigación que se centra más en la experiencia humana, en la manera en que los seres humanos comprendemos las cosas y las realizamos. Por esta razón se trata de un tipo de investigación que es subjetiva, es decir, que se tienen en cuenta las opiniones y sentimientos de las personas involucradas, y en donde normalmente tenemos preguntas abiertas y los datos son más de tipo textual, es decir, más o menos la narración de un fenómeno como tal. Entonces, en vez de preguntarnos, por ejemplo, cuáles son las características de una buena salida a cine, podríamos pensarlo de alguna manera como cómo nos sentimos durante una buena salida a cine. Cosas de ese estilo podrían, digamos, que hacerse con este tipo de método. En general, este tipo de métodos van a utilizar instrumentos como el diario de campo y las fichas de análisis, que son más o menos los más extensos y los que más se permiten profundizar en el análisis por parte del investigador. ¿Cuándo vamos a utilizar cada método? Bueno, el método cuantitativo lo vamos a utilizar si nuestra pregunta se puede responder a partir de la medición y la comparación de datos. Eso es básico. Si nosotros podemos medir y comparar datos para llegar a nuestra respuesta, lo que estamos haciendo es un método cuantitativo. En cambio, cuando lo que queremos es comprender una experiencia, la opinión de una persona o explorar un tema que casi nadie ha explorado, en ese caso que muy seguramente preferiríamos el método cualitativo. Y pues nada, eso sería todo. Espero que con esta brevísima explicación te quede más o menos claro cómo se utiliza cada uno de estos métodos y cuál de estos corresponde a la pregunta que tú ya creaste. Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre el segundo paso de nuestro trabajo, que consiste en determinar las técnicas de investigación que vamos a utilizar. ¿Para qué sirven estas técnicas? Bueno, pues nos permiten desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Esto es, que cuando recibamos información de diferentes fuentes, seamos más exigentes al momento de analizar esa información y determinar si es real o si es falsa. También nos van a permitir generar conocimientos propios a través de las conclusiones y nos van a ayudar a comprender un poco acerca de la complejidad del mundo. Estas técnicas son importantes para todo tipo de investigación, así que te van a resultar útiles en el futuro cuando estés en grados más altos o incluso en la universidad o en algún tipo de estudio superior. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de las principales técnicas que hemos visto en la clase. La primera de ellas es la entrevista. La entrevista cuenta con diferentes formatos. Uno de ellos es la encuesta, que todos conocemos. Nos va a permitir hacerle las mismas preguntas a un grupo grande de personas para determinar más o menos qué opina la gente en total acerca de un tema en particular.
También tenemos las entrevistas directas que se hacen a un solo individuo normalmente y que son una serie de preguntas más o menos estructuradas que van a ayudar a que el investigador determine más o menos la información con la que cuentan especialistas en ciertos campos del conocimiento o la opinión con la que cuenta un individuo acerca de un tema en particular. Luego tenemos los grupos focales. Se trata de discusiones grupales, donde nosotros hablamos con grupos muy específicos de personas. En este tipo de grupos pueden haber momentos de debate e intercambio de ideas entre las personas entrevistadas, pero también podemos hacerlo de manera, digamos que individual, preguntándole a las personas que preseleccionamos previamente por separado. Los grupos focales nos van a ayudar a determinar de alguna manera lo que grandes grupos de personas con características similares piensan acerca de un tema. También tenemos la observación. Esta técnica de observación consiste en crear, digamos que unas pautas para observar o para tener en cuenta un fenómeno en particular. Estas pautas se pueden guardar, registrar en diarios de campo o en fichas de análisis y normalmente nos van a permitir entender un fenómeno que podemos observar constantemente a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Este tipo de instrumento va a ser muy útil cuando querramos entender el ecosistema al que pertenecemos o la cultura que nos rodea. También tenemos la revisión documental que consiste en investigaciones basadas en fuentes digitales y audiovisuales, como sitios web, documentales y videos educativos, películas, y en este caso es muy importante que tengamos en cuenta que los videos que estemos viendo, que la información que estamos revisando sea la más confiable posible, que sea verídica. Por eso tenemos que tener en cuenta de dónde salen nuestras fuentes. No es lo mismo investigar algo en Wikipedia que investigarlo, por ejemplo, en una página de creepypastas. Además de eso, la revisión documental es relativamente útil cuando estamos haciendo un análisis comparativo y necesitamos datos para contrastarlos, para digamos que compararlos unos con otros. Luego tenemos el análisis de contenidos, que es el estudio de material audiovisual y digital de manera detallada. En este caso vamos a tratar de identificar características que se repitan, es decir, temas recurrentes y mensajes más importantes que lo normal, o sea, mensajes relevantes, mensajes clave en estos contenidos. Este tipo de análisis se hace desde una perspectiva crítica, es decir, donde nosotros, más allá de observar un producto, tratamos de comprender cuál es el mensaje que ese producto nos quiere dejar. Bueno, algunos aspectos clave para la investigación que vamos a realizar son que nuestra documentación sea sistemática, es decir, que seamos organizados al recoger datos. Lo mismo que organicemos esta información una vez que la tengamos, que verifiquemos que nuestras fuentes sean confiables, es decir, que las páginas que nosotros visitamos sean confiables, así como los videos de YouTube que podemos estar mirando. Que tengamos una actitud de pensamiento crítico, es decir, que no seamos simplemente consumidores de información, sino que antes de consumirla determinemos qué tan confiable es, qué tan pertinente y qué tan útil es a nuestros intereses. Y por último, que seamos objetivos, es decir, que procuremos no poner nuestra propia opinión en los resultados de nuestras investigaciones. Algunos consejos que nos van a servir para esta investigación son: mantener un registro organizado de nuestras fuentes, contrastar la información con diferentes perspectivas, es decir, no nos vayamos a quedar con una sola página web, sino visitemos 3 o 4 diferentes páginas que hablen sobre el mismo tema y comparamos la información que allí se da. Distingamos entre hechos y opiniones. No es lo mismo un dato real y objetivo que la opinión de una persona acerca de ese dato. Y por último, desarrollemos nuestras propias conclusiones basadas en la evidencia que encontramos. Es decir, a partir de los datos que recogemos, nosotros llegamos a nuestra propia comprensión de la pregunta que queremos responder. Y bueno, esto es todo. Espero que este video te haya resultado útil. Bueno, finalmente tenemos que elegir nuestros instrumentos de investigación, que son las herramientas en las que vamos a guardar los datos que vamos recopilando a lo largo de todo nuestro trabajo. Estas herramientas se adaptan a la técnica y al método que hayamos elegido para investigar. El primero de estos casos es el cuestionario, que se puede observar tomando la forma de una encuesta, de una entrevista o similares. Para su construcción debemos tener unos objetivos específicos
Es decir, tenemos que establecer claramente qué información queremos obtener. Tenemos que diseñar las preguntas, si son cerradas, preguntas de sí o no o de opción múltiple. Y tenemos que tratar de entender cuál es la mejor estructura lógica y secuencial de nuestras entrevistas y encuestas. Luego tenemos las guías de observación, que son unos instrumentos que nos van a permitir más o menos analizar diferentes productos. Por ejemplo, cuando estamos mirando un video o una película. En este caso, para construir una guía de observación debemos tener en cuenta qué datos queremos recoger, cuáles son los temas que vamos a tener en cuenta, cuál es la información que queremos encontrar y qué otra información debemos agregar en nuestras guías de observación que nos va a resultar útil para el trabajo final. Por ejemplo, en qué página encontramos la información o en qué minuto de la película pasa cierta situación o ocurre cierta escena que va a ser importante para nuestro estudio. Luego tenemos las matrices de análisis. Sobre este caso en particular tenemos un ejemplo en un video que les compartiré más adelante. Se trata de instrumentos que permiten organizar la información de manera más o menos sistemática y se organizan casi siempre por columnas. Para construirlos debemos establecer unas categorías del análisis. Por ejemplo, en el caso de una película podría ser temática, sentimiento, emoción que me afecta cuando veo cierta escena, o número de personajes que aparecen o características de los personajes que aparecen. Luego establecemos las variables dependiendo del tipo de pregunta que nos estamos haciendo y determinamos cuáles van a ser los indicadores para cada caso. Como les decía, sobre este caso en particular tenemos un video donde explicamos con un ejemplo cómo se realiza este tipo de matrices. Más adelante tenemos los diarios de campo, que son, como su nombre lo indica, una especie de cuadernos donde nosotros organizamos la información que vamos a recopilar a lo largo de la inmersión en una experiencia muy específica. Para esto debemos tener una selección de datos que van a hablar sobre el contexto en el que nos estamos digamos que desempeñando como investigadores, es decir, vamos a hablar sobre en qué situación estoy haciendo mi investigación. Luego registramos la información que consideramos pertinente. Luego la analizamos en nuestro diario de campo y finalmente sacamos unas conclusiones preliminares que van a ser muy importantes para construir nuestro cuerpo final. Y eso sería todo. Espero que con esta información tengas clara qué metodología, qué instrumentos y qué técnicas vas a elegir para tu trabajo. Hasta pronto.